¿Hoy qué día es? Hoy es lunes, lunes familiar. Así hemos, en base a lo que el Señor quiere con el pastor, fue guiado de esa manera, ¿no? Que los lunes sean lunes familiares. Y a mí me gusta, me encanta que tomemos este camino. En este caso, el Señor depositó en mi corazón una palabra que quiero compartir con ustedes con esta dirección, hacia el tema familiar, como lo hacemos cada lunes. Y quiero comenzar con un versículo que me dejaba pensando a modo de introducción en Palabra de Dios para Todos, esta versión, Proverbios capítulo 17, verso 1. Es un verso que ya hemos leído en otras oportunidades, pero yo creo que nos da pie en esta tarde para hablar acerca de lo que queremos. Dice en la versión PDT, Proverbios 17.1, si tienen Biblia allí búsquenlo, y si tienen para anotar también, está bueno que anotemos cada una de las palabras que son compartidas en la casa del Señor. Este verso dice que es mejor comer un pan duro que vivir en paz, que hacer muchas fiestas en la casa, pero vivir peleando. ¿Y cuánta verdad tiene este versículo, verdad? Es mejor comer un pan duro, pero vivir tranquilo, vivir en paz en esa casa, a todo lo contrario, que quizás haya comida, haya un montón de cosas materiales, pero vivir peleando. Y quiero hacer énfasis en esto, ¿verdad? Y meditaba y pensaba que cuántas veces, ¿no? Una casa puede estar llena de comida, puede estar llena de muebles, de comodidades, de cosas en sí, pero estar vacía de algo más importante, ¿verdad? Y eso que la transforma a esa casa en un hogar, diría yo. Y esta palabra es fundamental y es importante en el mensaje del día de hoy. Porque no es lo mismo, me hablaba el Señor, que vivamos en una casa a que vivamos en un hogar. Y el Señor quiere hogares, no quiere casas, porque casas hay, vacías, casas hay, edificios hay, pero cuando se conforma un hogar, ya hay algo más, que lo vamos a ver en la palabra. Pero antes vamos a la definición de hogar. Porque hogar, en su definición, esta palabra tiene 3 significados principales. El primero es sitio del fuego. No sé si ustedes en su casa tienen un hogar. Ese es una especie de hogar. Allá nuestro hermano nos levanta la mano. O sea que puede ser un lugar físico donde se enciende la lumbre, o las cocinas, chimeneas o hornos. Un hogar. De ahí viene la palabra. Y en el significado 2, del que estamos hablando, es casa o domicilio, la vivienda en la que habita una persona. Y el significado número 3, que encierra a esta palabra, es familia, el grupo de personas emparentadas que viven juntas. Entonces se puede decir que esta palabra tiene 3 significados principales. Un hogar en sí, y de ahí sale la palabra de hoguera, ¿verdad? Por ese hogar en donde se enciende un fuego. Y obviamente un hogar es una casa, pero un hogar es la familia. Y a eso iba yo recién. El grupo de personas emparentadas que viven juntas. Podemos vivir bajo una carpa, pero tenemos un hogar si vivimos en familia. Y el Señor quiere hablar a la familia en esta tarde. Ahora yo meditaba y pensaba, ¿qué hace? Me hacía esta pregunta, ¿qué hace que una casa sea realmente un hogar? Y vamos a la Nueva Traducción Viviente, al verso clave, ya entrando en la palabra de hoy, Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7 vamos a leer. El libro de Cantar de los Cantares,
Acá habla la esposa al amado. Dice Cantares 8:6 en la Nueva Traducción Viviente, NTV, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte, y sus celos tan duraderos como la tumba. Y acá dice: el amor destella como el fuego con la llama más intensa. Y después el versículo siguiente dice: las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre tratara de comprar amor con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada. Tremendo, ¿no? Acá dice, y quiero quedarme con esto: el amor destella como el fuego con la llama más intensa. Si vemos en la Reina Valera 1960 el mismo versículo, Cantares 8:6, el verso 6, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Y acá dice: sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Tremendo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué es el fuego? El amor. Acá vemos en la nueva traducción viviente que decía: el amor destella como el fuego con la llama más intensa. En la Reina Valera 1960 dice, hablando del amor, que sus brasas, brasas de fuego son fuerte llama. Entonces yo miraba esto y decía: wow, qué tremendo, porque nosotros comenzamos recién hablando del hogar y dijimos que el hogar era sinónimo de hoguera y la hoguera sinónimo de fuego. Entonces, el fuego es el amor. Acabamos de leer. En pocas palabras podríamos decir que para que una casa se transforme en un hogar, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar encendida esa llama del amor. Y es tremendo porque si bien le dimos una vueltita quizás a cada una de las palabras, y es quizás hasta un juego de palabras con el cual podemos hablar en esta tarde, tiene mucho de cierto esto. Yo meditaba y pensaba, y meditaba en el verso que comenzamos hablando, ¿no? Muchas veces hay de todo en una casa, pero no se siente como un hogar. ¿Por qué? Porque justamente no hay amor. No está encendida esa llama de la cual nos está hablando el Señor. Porque muchas veces hablamos de la llama y el fuego del Espíritu Santo, pero acá la palabra del Señor en Cantares lo está relacionando al fuego con el amor. Y el amor y el fuego, es el hogar. Tiene que haber un hogar, tiene que haber fuego y tiene que haber amor en las casas. Y yo meditaba en esto, porque si no hay amor, ¿qué pasa? Lo del versículo que hablamos al comienzo. Hay peleas, hay contiendas. Entonces, podemos estar en una casa, en nuestro hogar, pero a veces es preferible tener poco, pero que esté esa llama, que esté ese amor, a que no esté y tener todo. Y yo lo meditaba y pensaba, ¿no? Qué lindo que es, y he tenido la sensación preciosa de estar sentado en la mesa de mi hogar y ver a las personas que están a mi alrededor y que eso llene mi corazón. Y ver el amor, ¿no? Allí, en un hogar. Vos decís, acá hay un hogar, tengo un hogar. Y eso es lo que el Señor quiere, que haya amor en el hogar, que no hayan contiendas, que no hayan peleas. Ahora quiero que nos desarrollemos y recorramos un poco este sendero del amor. La Nueva Traducción Viviente, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, es interesante lo que dice.
Porque yo no sé ustedes, pero hay que demostrar el amor. No sé si ustedes lo demuestran o no, si son demostrativos de amor, pero acá la palabra lo dice. La Nueva Traducción Viviente dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Cuánto dicen amén? ¿Demostrás amor en tu casa vos? ¿Demostramos amor? ¿Somos demostrativos o somos tremendos, serios? Y es tremendo, claro. Y hasta nos jactamos muchas veces de ser así, de ser poco demostrativos, de no demostrar el amor. Pero la palabra lo dice acá. Lo más importante de todo es que sigan demostrando el profundo amor de los unos a los otros. Y si lo dice la palabra es porque es muy importante. Acá dice que es lo más importante de todo. Porque eso es como mantener encendida esa llama en el hogar. Y es tremendo lo que deja después, porque dice que el amor cubre gran cantidad de pecados. Y quiero que nos centremos ahora en esto, porque el amor al parecer es como una cobertura en la casa y en el hogar. Y yo meditaba y pensaba en esto. Vamos a la Biblia de las Américas, a Proverbios capítulo 10, versículo 12. Acá la palabra del Señor dice que el odio suscita rencillas, peleas, lo que hablábamos recién, pero el amor cubre todas las transgresiones. Fíjate qué tremendo el paralelismo que hay entre 1 de Pedro 4:8 que leímos recién y Proverbios capítulo 10, versículo 12. Dijimos recién que lo importante de todo era que nos demostremos amor unos a otros porque el amor cubre gran cantidad de pecados, y acá vemos que el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Entonces, los dos versos hablan de lo mismo, que el amor es tan importante que le hace de cobertura al hogar. Y si hay amor, va a haber cobertura sobre pecados, sobre transgresiones, y esto es tremendo. Yo meditaba y pensaba, y quiero que vayamos a Génesis capítulo 9 en la Biblia de las Américas, porque tenemos un ejemplo bíblico acerca de esto. Génesis capítulo 9, verso 20 al 27, vamos a leer en la Biblia de las Américas. Acá en el comienzo tenemos acá a Noé y a sus hijos. Y dice, el verso 20 del capítulo 9 de Génesis, dice: entonces Noé comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña, y bebió vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda, en medio de su casa, en medio de su hogar. Y Cam, su hijo, padre de Canaán, aquella ciudad que fundó luego, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces sus dos hermanos, Sem y Jafet, tomaron un manto y lo pusieron sobre sus hombros, y caminando hacia atrás, ¿qué hicieron? Cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos, y no vieron la desnudez de su padre. Y cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y dijo también: bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos dos maneras de obrar distintas. Vemos que Noé cometió un error. Noé cometió una transgresión, si se quiere. ¿Y qué pasó? Primero lo vio Cam, su hijo. ¿Y qué hizo Cam? Cam vio la vergüenza, vio la desnudez de su padre, ¿y qué hizo? La expuso.
Sin embargo, Sem y Jafet, ¿qué hicieron? Vieron y cubrieron la desnudez de su padre. Entonces, es tremendo porque recién dijimos que el amor cubre todas las transgresiones y que el amor cubre cantidad de pecados. Y el amor nos hace obrar de una manera que va de acorde a su palabra. Fíjate que en el hogar de Noé hubo gente que se comportó en base al amor y cubrió el pecado. Y fíjate que les atrajo bendición y a Cam, sin embargo, no, le trajo maldición. Vamos en la Biblia de las Américas a Colosenses capítulo 3, verso 14. Dice su palabra: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, sobre todo, vestirse de amor. Como una simple palabra, el amor, cómo nos va demostrando la palabra que es distintas cosas, que es lo principal que enciende una llama en el hogar, que es lo principal que tiene que haber. Dice que sobre todo nos tenemos que vestir de amor. Entonces el amor es una vestidura que tenemos que tener en el hogar. Dice que Noé se sacó esa vestidura, quedó desnudo, quedó sin ese manto de amor. Pero sus hijos obraron bien, 2 de ellos, y uno obró mal. Ahora qué tremendo es, ¿no? Cómo yo pensaba y meditaba en un hogar, en una casa, cuando alguien comete un error. ¿Cómo actuamos nosotros? Cuando nuestra pareja comete un error o cuando un hijo comete un error, ¿qué hacemos nosotros? Yo conozco un montón de casos y está lleno y es lo que más se promueve en el mundo. Tu pareja hace algo mal o cosas que a vos no te agradan y en vez de hablarlo, en vez o hasta consultarlo con el pastor, ¿qué es lo primero que se hace? Se va y se cuenta afuera. Y al final vos te quedás como diciendo, mirá todo lo feo que me dijo de su mujer, todo lo feo que me dijo de su marido. Y quizás después enfrente no se lo dicen nada, pero sí embarran a la persona afuera. Y vemos que eso no va de acorde a lo que la palabra del Señor está hablando. Dice que en la casa tiene que estar la vestidura del amor. Obviamente que no estoy hablando de encubrir pecados, sino de la vergüenza, porque todos quizás obremos mal de alguna forma, pero vemos yo veía en el acto de Cam, porque Cam, ¿qué hizo? Salió enseguida afuera y se lo empezó a decir a sus hermanos lo que hizo su padre. No dice lo que hizo él tampoco, pero quedémonos con ese ejemplo. Cuando algo pasa en nuestro hogar, enseguida salimos y lo empezamos a desparramar. La vergüenza de alguien de nuestro hogar la empezamos a desparramar como lo hizo Cam. O vamos a cómo nos tenemos que comportar como Sem y Jafet y cubrimos con amor esa ofensa o esa transgresión de nuestro ser amado, porque es un ser amado que está en nuestro hogar. Hijo, hija, padre, madre, hermano, nuestra esposa, nuestro esposo. Obviamente, luego, si hay una transgresión, si hay algo mal en el hogar, primero actuar con amor y luego, obviamente, ir a la palabra del Señor, ir a los siervos del Señor. Pero hay que desechar el hablar mal de los que tenemos en nuestro hogar. Es importantísimo esto. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor tenemos que estar, que es el vínculo de la unidad. Yo me anoté acá, para que no se me olvide, una casa se construye con materiales, como todos sabemos, pero un hogar se construye con amor. ¿Cuántos dicen amén? O sea que una hoguera, un hogar, se construye con amor.
Ese fuego tiene que estar encendido en el hogar. Y ese fuego, yo meditaba y pensaba, haciendo memoria de un fuego natural, ¿qué pasa con el fuego? Hay que alimentarlo para que no se apague. Y esto es fundamental. Y entrando en el mensaje del día de hoy, si nos quedan claros estos puntos, vamos a ver como primer punto con qué se alimenta el fuego del hogar. Porque si nos quedó claro, el fuego tiene que estar encendido en el hogar. Y ese fuego está vinculado al amor. Y ese amor hay que cultivarlo. Ese amor hay que alimentarlo. Así como un fuego natural se va alimentando, si no se apaga, lo mismo hay que hacer con el amor, con el fuego en la casa. A continuación vamos a ver 7 puntos, o pues ya que estamos con los ejemplos, podríamos decir 7 leños que alimentan el fuego del hogar. Como que tenés un leño de quebracho, ese va a durar más, tenés otro de piquillín. Pero bueno, vamos a ver 7 leños o 7 puntos en los cuales el Señor nos va a hablar a continuación acerca de cosas que alimentan este fuego en el hogar. Número 1, o letra A, como me lo anoté yo. Proverbios capítulo 15, verso 1 en la Biblia de las Américas. Importantísimo esto, las palabras. Dice Proverbios capítulo 15, verso 1, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Entonces, aquello que alimenta, lo primero que alimenta el fuego de bendición del cual estamos hablando en un hogar, son las palabras suaves. O sea, nosotros recién comenzamos hablando acerca de esos hogares en los que hay muchas peleas, contiendas todo el tiempo, y eso nos hace vivir infelizmente, nos hace vivir mal, y el amor no está en ese hogar. Una de las cosas que intervienen en esto son las palabras, porque acá habla de 2 tipos de palabras. Las palabras suaves, dice la suave respuesta. Fíjate que dice respuesta, no el que inicia. Atentos con esto. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Ese es otro tipo de fuego negativo. Pero la respuesta suave. Si tu cónyuge o tu hijo o tu hija viene y te sale con una palabra hiriente, una palabra de ira, ¿cómo respondes vos? ¿Cómo respondemos? ¿Con qué leño respondemos? Le tiramos por la cabeza la madera. Pero acá vemos, necesitamos palabras suaves, respuestas suaves. Porque muchas veces somos mal llevados en nuestro hablar. A mí me pasa esto también. Muchas veces hablo de una forma que yo no me doy cuenta. Y luego, si te pones a pensar, decís, mira, no fue para nada suave mi manera, mi forma. Hay formas de hablar. Y es algo con lo que tiene que tratar el Señor en nuestra vida. Imagínate si nosotros tenemos estas formas y a estas formas se retribuyen, se vuelven con respuestas peores o de iguales. ¿En qué se termina? En problemas, en contiendas, en conflictos. Y eso es lo que hay que evitar, Entonces, primer leño, palabras suaves. Vamos a ir al segundo. Colosenses capítulo 3, verso 13 al 14. En la Biblia de las Américas también vamos a leer en esta versión. El perdón. Dice su palabra, soportándoos unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene una queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes.
Y sobre todas estas cosas, dice otra vez acá, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Mirá qué tremendo. Y también tiene que ver con el amor, con esa llama que estamos queriendo alimentar. ¿Y con qué la alimentamos? Esa vestidura de amor, que es vínculo de unidad, soportándonos y perdonándonos. ¿Nos cuesta pedir perdón? Recibirlo está bueno. Y hasta, mirá, hasta somos tan orgullosos muchas veces que ni queremos recibir el perdón porque lo tenemos que devolver también, ¿no? Perdonando. Entonces, el Señor tiene que obrar en nuestro corazón para que el perdón no sea una figurita difícil, no sea esa leña que no encontramos, que está en el patio cuando estamos mojado y lloviendo, que tenemos que ir a buscar. No, el perdón tiene que estar presente en un hogar. Sin perdón, esa llama de amor se desvanece, no se puede alimentar. Tiene que haber palabras suaves y tiene que haber perdón. Dile al que está a tu lado, ¿te cuesta perdonar? Qué tremendo es el perdón. Nos cuesta pedir perdón. El pedir perdón es tremendo. ¿Me perdonás? ¡Wow! Esa frase. Yo no sé cómo se manejan ustedes entre sus parejas o entre sus familiares, pero muchas veces se tiende a disfrazar el perdón o el querer que te perdonen con actos, ¿no? Es la vendetta, me hace el hermano ahí. Pero, por ejemplo, una pareja, hubo un problema, un pleito, una pelea, una discusión, y por lo general, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, la mujer? Quizás si estuvo mal ella, te prepara una comida, te hace algún favor o no. Y de esa manera queremos pedir perdón. Y no está mal, pero tampoco está del todo bien. Necesitamos decirlo. Dice acá, perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene una queja contra el otro, dice, como el Señor perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cuánto dicen amén? Mirá que la palabra hay que ponerla en práctica después. Vamos al siguiente leño. Número 3, o letra C, tengo yo. La paciencia. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4. En la Biblia de las Américas nos vamos a quedar en esta versión. Primera de Corintios 13, 4. Y seguimos, fíjate que hablando de lo mismo. Acá arranca hablando del amor. Y qué importante es la paciencia, porque dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Pero quedémonos con la primera característica. El amor es paciente. Tiene que haber paciencia en un hogar. No podemos estar nerviosos, intranquilos y que no tengamos para nada paciencia. ¿Viste? Cuando te dicen, saca la basura. Ahí voy. Y acto seguido, déjalo yo. Y paciencia. Tiene que haber, y eso es algo común, sencillo, algo minúsculo. Pero la falta de paciencia genera un ambiente, ¿no? Porque ya trae el enojo, cuando no hay paciencia, la llama del amor en el hogar se va apagando. En cambio, si tenemos paciencia, esa llama permanece encendida. No todo nos puede enojar, todo no nos puede poner mal. Tenemos que aprender a cultivar la paciencia porque el amor es paciente. ¿Cuánto dicen amén? Vamos al siguiente, el D. O 4. Eclesiastés capítulo 4,
versículo del 9 al 12, vamos a leer en la Biblia de las Américas, Eclesiastés 4:9. Y acá yo me anoté como leño el tiempo juntos, que es muy importante en un hogar. Dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que le levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Y luego dice, un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Dicen amén. Todos conocemos esa frase, ¿verdad? El cordel de 3 hilos. Y decimos, sí, estamos nosotros, mi pareja, yo, con el Señor. Pero es tremendo porque acá yo quiero hacer énfasis en pasar tiempo juntos con aquellos que están en nuestro hogar. Porque acá habla estos versos que más valen dos que uno. Cuando estamos solos, acá y nos da ejemplo la palabra, podemos tener frío, podemos caer, no va a haber quien nos ayude a resistir, porque acá habla de eso. Vamos a volver a leerlo, dice, hay del que cae cuando no hay otro que le levante. ¿Eso es por qué? Porque estamos solos, porque no pasamos tiempo juntos con los del hogar. Después dice, uno solo, ¿cómo se calentará? O sea, beneficios de el estar pasando tiempo con aquel que está con vos. Dice, y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Y muchas veces no se da esto de pasar tanto tiempo juntos con la familia. Y es fundamental. Muchas veces cuando somos jóvenes empezamos a crecer y ¿qué empezamos a hacer? A pasar más tiempo afuera. Y nos alejamos de la casa. Y empezamos a pasar tiempo con otras personas, que por lo general esas personas no nos van a ayudar cuando alguien nos venga a querer prevalecer contra nosotros, o cuando pasemos frío no van a estar ahí, o cuando nos caigamos no nos van a levantar. Sin embargo, el que está con vos en tu hogar, ese es el que tiene que estar junto a vos, porque juntos van a ir en bendición. Y obviamente acá me encanta porque termina agregándolo al Señor. Y esa frase que todos conocemos de cordón de 3 dobleces. Porque ahí ya no son dos, sino que ya hay 3 personas, 3 hilos. Y uno es el Señor. Si el Señor está en medio del hogar, en medio de tu pareja, en medio de la relación que tengas con quien sea en tu hogar, si pasan tiempo juntos va a ser una bendición. ¿Cuánto dicen amén? Muchas veces como nos afanamos por el trabajo, pasamos tiempo y tiempo de más trabajando y no pasamos tanto tiempo junto a nuestros hijos, no pasamos tanto tiempo junto a nuestra esposa, a nuestros padres también. Qué importante es pasar tiempo con los padres. El tiempo en el hogar es algo que alimenta ese fuego. Vamos al siguiente. La Biblia de las Américas, Efesios 5:33. El respeto. Y mira, yo entre paréntesis escribí más mujeres, así que atentos acá. Dice, en todo caso, cada uno de vosotros, de ustedes, ame también a su mujer como a sí mismo. Dice, y que la mujer respete a su marido. A las caras les gusta, ¿no? Esto es tremendo porque yo, obviamente, y la palabra lo está refiriendo más hacia la mujer, pero no quiere decir que sea únicamente para la mujer. El respeto en una casa, en un hogar, tiene que ser
de los primeros leños que estén ahí. Porque el respeto lo es todo en una relación. En cualquier tipo de relación, el respeto lo es todo. Cuando se pierde el respeto, se apaga por completo la llama del hogar. Y ahí es muy difícil volver atrás. Y es importantísimo esto. Y fíjate que es también muy importante, y lo tengo que decir porque la palabra en Efesios lo dice, que la mujer respete a su marido también. Es muy importante este rol en la mujer. Yo no sé si a ustedes les costará más que a nosotros respetar. Quizás no, pero acá lo dice la palabra. Y ahora no nos quedemos ahí porque en el siguiente vamos con los hombres también, pero la mujer tiene que saber que tiene que respetar a su marido. Y respetar a su marido no estamos hablando para nada de machismo. Estamos hablando de respeto. Y dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Porque, ojo con esto, porque si nosotros no amamos a nuestra mujer, esa mujer no nos va a respetar. Eso es una ley fundamental. Y lo vamos a ver, vamos a pasar al siguiente. La Biblia de las Américas, también Efesios 5, como estamos recién, pero en vez del 33 vamos al 25. Porque acá me anoté más hombres, o sea, más hacia nosotros esta palabra dirigida. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Cuánto dicen amén? Entonces la mujer tiene que tener a mano ese leño del respeto. El hombre también, pero dijimos más mujeres. ¿Y el hombre que acabamos de leer? En Efesios 5:25, ¿qué tiene que tener a mano el hombre? ¿Cómo vamos a llamarle al leño del hombre? Es lo común decir amor, pero yo leía la palabra y la releía y me di cuenta que, además del amor, el hombre tiene que tener sacrificio. Y es importante que el hombre aporte el sacrificio al fuego del hogar. Porque acá, releamos el verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se dio a sí mismo por ella. O sea, está poniendo el ejemplo de Cristo que amó a la mujer, que ama a la mujer, pero como la ama, se da a sí mismo, se sacrifica por ella. Entonces, yo veo como aún más fuerte que el amor el sacrificio. O sea, por el amor me sacrifico. Por mi mujer, por mi casa, por mi hogar. Estamos hablando del hogar, por nuestros hijos, por nuestra mujer. Y yo te aseguro que si vos sos un hombre que te sacrificás por tu hogar, vas a tener personas que te amen y que te respeten en tu hogar. Porque atrae respeto el hombre que se da a sí mismo. Y ojo, porque no estamos hablando de estar todo el día trabajando, porque recién lo acabamos de mencionar, el pasar tiempo juntos a nuestra familia y a nuestra mujer, sino está hablando de sacrificarse, de hacer todo por el hogar, por querer bendecir a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Es muy importante y obviamente, si el hombre ama, se sacrifica. Es automático. El hombre, yo meditaba y muchas veces lo converso con Marty. Le digo, yo ya no tengo más nada. Desde que yo me casé y formé mi familia, ya todo lo que uno, hablando hasta de lo material, es todo para el hogar, es todo para la casa. Uno vive para tratar y lo que uno quiere es que en la casa haya de todo y suplir. Entonces es como que uno deja de lado, más te pasa cuando tenés hijos. Vos querés todo que tenga tu hijo, pero vos no, por lo general no te fijas en vos. Y eso es el de lo que está hablando la palabra. El entregarse a uno mismo por la casa, por el hogar. Y eso atrae bendición, eso enciende aún más la llama en el hogar. ¿Cuánto dicen amén?
Gloria a Dios. Vamos al último. No sé si ustedes lo anotan en números o en letras, yo tengo el G, punto G. Dice acá, corrección y enseñanza, porque hablamos a los hombres, hablamos a las mujeres y acá vamos a hablar un poco a los hijos, porque va en ese sentido la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dice, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Disciplina e instrucción. Yo puse corrección y enseñanza. Es importante que haya corrección y que haya enseñanza en el hogar. Y esto, en vez de todo lo contrario, que uno dice, no, porque si yo me la paso corrigiendo, me la paso, se me apaga el fuego. No, todo lo contrario. Esto revive la llama, porque habla de corrección y de enseñanza. Y fíjate que antes de decir disciplina e instrucción, dice que los padres no tienen que provocar a ira a vuestros hijos. O sea que está dando la pauta de la manera en la cual tiene que llegar la corrección y la enseñanza. No provocando a ira, no molestando, sino ser sabios y corregir y enseñar a los hijos con amor. Y esto va a traer bendición sobre los hogares. Va a ser ese último leño que haga que nuestros hijos crezcan correctamente, crezcan en el calor del amor del hogar. Porque la llama, el fuego del que estamos hablando es el amor en el hogar. Pero no podemos ser todo amor y cero corrección tampoco con los hijos. Tenemos que corregirles y enseñarles. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a dejar de lado esos leños que avivan el fuego, porque yo creo que nos dejó claro lo que bendice y lo que aviva el fuego del amor en los hogares. Podemos repetir. 1, dijimos palabras suaves. 2, perdón. 3, la paciencia. 4, el tiempo juntos. 5, el respeto en ambos lados, pero más enfocado hacia las mujeres. Después el sacrificio, también más enfocado hacia los hombres, y la corrección y enseñanza hacia los hijos. Pero ahora quiero que regresemos para avanzar con el mensaje, porque no nos quedemos ahí. Vamos a regresar al texto base, que dijimos que era Cantares capítulo 8, versos 6 y 7. Vamos a leerlo, pero vamos a releerlo nuevamente. Dice el verso 6, ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Y yo quiero hacer énfasis en esto que no lo dije antes. Mismo en la palabra dice que uno de los espíritus más fuertes que el Señor venció es la muerte. Pero acá dice que el amor es tan fuerte como la muerte. Es tremendo esto. Y dice, fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol, los celos, y dice, sus destellos de fuego. Estamos hablando de este fuego que es el amor, la llama misma del Señor, que tiene que estar en el hogar. Ahora vamos al verso 7. Dice, las muchas aguas no pueden extinguir el amor, en esta versión, ni los ríos lo anegarán. Vamos a quedarnos con esta frase. Dice, las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Ahora yo meditaba y pensaba, si ese amor que lo vemos en figura de una llama, de una brasa ardiente, como lo dice en la Reina Valera 1960, lo alimentamos con estas cosas que acabamos de mencionar y aún más que nos deja ver la palabra del Señor, se va a cumplir esta palabra, que las muchas aguas no pueden extinguir ese amor, ni los ríos lo negarán. Pero así, y meditaba, así como el fuego necesita esa leña para mantenerse encendido, también, y lo vemos a la luz de la palabra, existen cosas que lentamente pueden ir apagando la llama del amor dentro de un hogar. Y es necesario que las veamos y las repasemos,
Como punto número 2, vamos a ver qué es lo que apaga el fuego en el hogar. Porque acá dice que las muchas aguas no pueden apagar ni extinguir el amor. Pero, ¿qué pasa si dejamos de alimentar ese amor? Dice que pueden haber ríos o aguas que lo pueden apagar. Entonces vamos a ver 4 casos de aguas o 4 ríos, como le quieran llamar, que pueden llegar a apagar el amor. El primero, vamos a volver a Proverbios capítulo 15, verso 1, en la Biblia de las Américas. Pero en este caso, en vez de palabras suaves, las palabras que lastiman. En un mismo verso vemos ambas. Comenzamos con los leños, como me gustó llamarle, que alimentan al amor, esa llama del amor en el hogar, que eran las palabras suaves, como dice acá, la suave respuesta aparta el furor. Pero ¿qué pasa? Porque acá vemos el leño y vemos al agua también, que lo quiere apagar. Dice más, la palabra hiriente hace subir la ira. Entonces, palabras que lastiman. Y qué tremendo es esto en el hogar. Y mismo no es todo la mujer que se siente herida por las palabras, sino el hombre también. Los hijos, ¿cuánto sufren los hijos las palabras que decimos los padres? Porque, no sé, a ustedes les pasará que recuerdan cosas que te ha dicho tu papá o tu mamá, una palabra hiriente, que lastiman, y eso lastima el corazón y queda allí. Y el enemigo lo utiliza para hacer que luego eso cree una raíz de amargura en el corazón y que el hogar se vea afectado. Vamos a leer Romanos 12:10 en la TLA, por favor, en esta versión que es más actual. Romanos capítulo 12, verso 10. Dice, ámense unos a otros como hermanos. ¿Y qué dice? Y respétense siempre. El respeto es algo que no puede faltar. Y lo volvemos a mencionar y este verso es hermoso, Romanos 12:10. Y en esta versión me encantó en la TLA. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Si nos respetamos, nos va a haber un impedimento al decir y pronunciar una palabra que lastime al otro. Pero tenemos que tener mucho cuidado y por eso lo puse como prioridad en ambos casos. Las palabras buenas son aquellas que alimentan, las palabras suaves son aquellas, las respuestas suaves, como lo decía la palabra, son aquellas que alimentan el fuego en el hogar, pero las palabras que lastiman son esas aguas que lo apagan. Vamos a la segunda. NBI tenemos por ahí, Proverbios capítulo 13, versículo 10. El orgullo. Dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. ¿Cuánto dicen amén? Y volvemos a lo del principio, porque una casa, como leíamos al principio ese versículo que decía, es preferible comer un pan duro en una casa en bendición que una casa que no le falte nada, pero que hayan contiendas. Ahora acá vemos que el orgullo que genera contiendas. Entonces, si hay contiendas, lo dice su palabra, tiene que haber orgullo ahí. Y el orgullo es tremendo. El orgullo nos impide que agreguemos leños de bendición. Uno era el pedir perdón. Si hay orgullo, es imposible pedir perdón. Entonces, genera más peleas, genera más contiendas el orgullo. Tenemos que pedirle al Señor, porque es muy difícil que el hombre por sí solo se quite del orgullo. Tenemos que pedirle al Señor que nos cubra con ese manto de amor, que cubre multitud de pecados, que nos viste de amor y nos quita esa vestidura de orgullo que genera contiendas. Y acá dice, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Hoy estamos oyendo consejos. Si los captamos y prestamos atención, va a estar con nosotros la sabiduría y vamos a dejar un poco de lado el orgullo.
Yo me anoté, nadie quiere pedir perdón, nadie quiere dar el primer paso, nadie quiere reconocer un error. Y mientras tanto, ambos esperan que el otro se acerque. ¿Te suena familiar? Es tremendo, pero pasa mucho esto. Y entonces, cuando pasa esto, ¿qué pasa? El fuego se va apagando. Viene ese río, esa agua que se llama orgullo y nos apaga el fuego en el hogar. Vamos a pasar al siguiente para avanzar. TLA, primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Ahí está, sí. Traducción lenguaje actual. Dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. ¡Apa! Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Acá yo me anoté descuidar, o también lo podemos llamar falta de tiempo, porque cuando hablábamos recién de las cosas que ayudan a mantener encendido el fuego en el hogar, hablamos de pasar tiempo con la familia. Ahora, el descuidar es un sinónimo también de falta de tiempo, porque yo descuido este micrófono si lo dejo acá y me voy. Ya lo descuidé. Si vos dejás a un nene de 1 año solo, lo descuidaste, te fuiste. Entonces, descuidar también puede ser sinónimo de falta de tiempo, de alejarse. Y acá dice, quien no cuida de sus parientes, especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Un cristiano debe cuidar de sus parientes, debe cuidar de su familia, debe estar con su familia. Vos para cuidar a alguien tenés que estar con él o con ella, o con ellos. Es tremendo porque dice, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Quizás algo dura la palabra en este verso, pero es real. No podemos descuidar el hogar, no podemos no estar con nuestro hogar, porque si no viene el agua del descuido, el agua de la falta de tiempo y te arruina esa llama hermosa en el hogar. Vamos a pasar al cuarto, al último ejemplo, de aquellas cosas que apagan el amor, aquellas cosas que apagan el fuego en el hogar. Y esta es tremenda, que es la indiferencia. Vamos a la Biblia de las Américas, a Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5. En la Biblia de las Américas dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, si nosotros nos fijamos más en los demás que en nosotros, no puede haber indiferencia. Por eso destaqué la indiferencia, porque la indiferencia, ¿qué hace? No me importa, el que está al lado mío me es indiferente. Sin embargo, el amor pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y muchas veces vemos esto también en el hogar, y esto divide el hogar. ¿Cuántas veces? Un ejemplo. Comienza a trabajar uno de los hijos, de las hijas del hogar. Comienza a tener su propio dinero. Hasta yo he visto casos que hasta se compran comida para ellos solos. Llegan a la casa, o eso que está en la heladera es mío, esa milanesa es mía. Y que el resto de la casa coma, sí, arroz, lo que sea. Eso es egoísmo. Y acá dice, nada hagáis por egoísmo
o por vanagloria, sino con actitud humilde, que cada uno de vosotros considere al otro como más importante de sí mismo. Obviamente recién yo hablaba acerca de eso que siente un padre por sus hijos o por su mujer, que lo quiere dar todo por ellos. O sea, a mí no me importa si yo no tengo quizás algo, pero si lo tiene mi hijo, a mí me pone feliz. Quizás es hasta razonable, visto desde ese punto de vista. Pero ¿qué pasa en un hogar con un hijo hacia un padre o entre hermanos? Aún más todavía, que ahí se sacan más chispas. ¿Nos es indiferente nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro padre, nuestra madre? Tenemos que pensar en el que está al lado nuestro. Porque si no, la indiferencia crea pleitos, crea problemas y divide el hogar. Son aguas que vienen a apagar el fuego del hogar. La Biblia de las Américas, 1 de Corintios, capítulo 12, verso 26. Dice su palabra: y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Cuánto dicen amén? Acá hay una bajada de línea que la podemos utilizar tranquilamente para el hogar, porque está hablando quizás de una congregación o de la iglesia, que también está bueno que lo pongamos en obra en la iglesia de Cristo, pero estamos hablando de la familia y del hogar en este caso, en esta oportunidad. Y si un miembro del hogar, podríamos decir, sufre, suframos con él. Si alguien está pasando mal, y bueno, estemos con él. Eso va a hacer que la llama arda más, no que se apague el fuego en el hogar. Si alguien es honrado, si a alguien le va bien, pongámonos contentos porque a alguien le va bien. Si tú, no sé, lo que vos querés, cualquier cosa, quizás vos te querés casar y tu hermana se casó, ponete contenta o ponete contento. ¿Por qué no? En lo bueno y en lo malo, dice la palabra acá, no tenemos que ser indiferentes. Están mirando muy serio, qué silencio que hay. Vamos a ver un versículo más, ya lo dejo tranquilo, dice Efesios 4, 26 y 27. La indiferencia. Y acá dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. ¿Qué está diciendo la palabra? Que no nos dé igual, porque estamos hablando de no ser indiferente, que no nos dé igual estar peleados y irnos a dormir peleados. Muchas veces pasa esto, ¿no? Y acá el hombre también, siempre por lo general, nos da igual todo. Es más, no me habla, qué paz que hay. Mejor si no te habla, ¿no? Pero no está bien. Si hubo una pelea y la mujer está callada, no se vayan a dormir peleados, está diciendo la palabra. No sean indiferentes. Aireaos, pero no pequéis. O sea, fíjate, aireaos, no está diciendo les estoy permitiendo que se peleen, que haya conflictos. No, los conflictos tienen que ser desechados en el hogar. Quizás puede haber un desacuerdo, pero igualmente que ese desacuerdo no nos haga caer en pecado. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Así como cuando éramos chicos y nos decían este versículo y nos teníamos que ir a dormir, pero antes tenías que abrazar a tu hermano, ahora tenés que ponerlo en práctica los grandes también. Porque si no, espalda con espalda Pero acá vemos que al Señor no le agrada esto. Es importante cómo nos vamos a dormir. Es importantísimo. Así como es importante el orar al Señor para que nuestros sueños sean de bendición y que descansemos bien, también que la indiferencia en un conflicto en el hogar no nos haga ir a dormir peleados. Y ya vimos, repasando las cosas que alimentan el fuego,
y las cosas que lo apagan. Ahora, como tercer punto y último, yo meditaba y pensaba, si el fuego en algún momento en el hogar se apagó, ¿qué pasa? Vamos a la Nueva Traducción Viviente, si podemos, a Levítico capítulo 6, verso 10. Porque puede haber pasado que hayamos caído en peleas, en conflictos, que las aguas hayan pasado por el huracán, de todo, por el hogar, y que esté todo dado vuelta. Y no quede ni una ceniza, no quede nada del fuego, del amor. Ahora, ¿qué pasa ahí? Mirá lo que hacía en Levítico el sacerdote o aquel levita. Dice que en la mañana, después que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino, hoy hablamos de ropas de amor, y también la ropa interior de lino, dice, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. ¿Cuánto dicen amén? O sea, hay que dejar atrás la ceniza, las cosas que apagaron el fuego, porque eso es la ceniza, lo que quedó del fuego, que ya está apagado. ¿Y qué hay que hacer? Hay que volverlo a encender. Nosotros tomamos este Levítico 6:10 como un ejemplo, y quiero dejarlo claro porque si vamos literalmente a lo que estaba haciendo el sacerdote en ese momento, era retirar las cenizas, pero el fuego permanecía encendido. Él retiraba las cenizas viejas, pero siempre mantenía encendido el fuego. Ahora nosotros podemos tomar este versículo en particular para el caso, y nos viene bien para decir que si tenemos cenizas, saquémosla y pongámosla junto al altar del Señor. Y la ceniza yo la veo como los rastros que dejan las cosas malas en el hogar. Y hay que apartarlas del hogar. Vamos a la NBI, Isaías 42:3. Este verso es tremendo. Dice su palabra, Isaías 42:3, no acabará de romper la caña quebrada, dice el Señor, ni apagará la mecha que apenas arde. ¿Cuántos dicen amén? Con fidelidad hará justicia, dice el Señor. Entonces vemos como siempre lo hermoso de su palabra, aunque todo parece que ya está perdido, que el hogar está todo mal, decir, yo prefiero irme de acá, yo prefiero comer un pan duro, como decía al principio, en una casa que no hayan pelea, antes que estar acá. Pero acá dice que si dejamos que el Señor entre en la casa, que sacamos esas cenizas, como lo hacía el sacerdote, primero vestido de ropas de lino, dice acá, de esas vestiduras de amor, si nos ponemos y cambiamos nuestras vestiduras, tenemos que hacer que el Señor haga esta obra de Isaías 42:3, porque es el Señor quien dice que no se va a apagar del todo la mecha que apenas arde, dice acá. No se apagará la mecha que apenas arde. Entonces, si hay un poquito de brasas, el Señor lo va a reavivar. ¿Cuánto dicen amén? Quiero que me acompañen con el teclado y vamos a la Biblia de las Américas. Levítico, capítulo 6, verso 12 y 13. Dijimos que el sacerdote siempre mantenía el fuego en el altar. Quitaba las cenizas y siempre mantenía el fuego encendido. Dice, en la Biblia de las Américas, Levítico 6:12 dice, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará. ¿Cuánto dicen amén? Sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas, gloria a Dios, y pondrá sobre él el holocausto, y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. La palabra es espiritual, no está hablando de un fuego de un sacerdote
está hablando de tu hogar y de mi hogar. Y el fuego se mantendrá encendido en el altar y no se apagará. Dice que el sacerdote, figura tuya y figura mía, todas las mañanas tiene que poner y quemar la leña sobre el altar. Todos los días como jefes del hogar, como mujeres del hogar, como hijos también, porque es una tarea de todos en el hogar, el mantener encendido el fuego en el altar. Vamos a orar y a ponernos de pie y vamos a la Biblia de las Américas a leer un último versículo, Jeremías 23, 29. El Espíritu del Señor está en su casa. Dice su palabra, ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor. Y como martillo que despedaza la roca. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Esa palabra que es como fuego, como lo declara tu palabra. Y que es como un martillo que despedaza la roca. Señor, te pedimos, Señor, que en esta hora ese martillo despedace toda roca que esté allí poniendo impedimentos, Señor, para que en nuestros hogares fluya tu fuego, Padre. Fluya el fuego de tu amor, fluya el fuego de tu paz, Señor, fluya el fuego de tu bendición, Señor amado. Te pedimos, Señor, que toda contienda en los hogares quede de lado, Padre amado. Te pedimos que nos ayudes, Señor amado, a cubrirnos con ese manto de amor a nosotros y aún a los que están con nosotros en nuestro hogar, Padre amado. Te pedimos, Señor amado, perdón muchas veces por hablar mal de los que están en nuestro hogar, Señor amado. Te pedimos que restaures nuestro corazón y el corazón de aquellos que están a nuestro lado, Padre amado. Te pedimos que restaures, Señor, también cada una de las casas, Padre, Señor amado, cada una de las relaciones, Señor amado, que hay en cada hogar, Padre. Queremos tener hogares en los que habite tu fuego encendido, Señor. No simplemente casas en donde reine la contienda y el pleito, Padre amado. Te pedimos, Señor amado, que en nuestros hogares se vea reflejada tu bendición, Señor amado. Pon sabiduría en nuestros corazones para obrar de manera inteligente, Señor. Frente a los conflictos, pon palabras sabias, Señor, respuestas blandas y suaves, Señor, en nuestras bocas, Padre amado. Te pido que pongas, Señor, en nuestros corazones como varones, Señor, el brindarnos por nuestro hogar, Señor. El amar a nuestro hogar, el brindarnos y sacrificarnos por nuestro hogar, Señor amado. Que pongas en cada una de las mujeres la bendición, Señor amado, de respetar, Señor, a cada uno de sus cabezas, Padre amado. Te pido que sobre los hijos traigas bendición, traigas sabiduría para comportarse correctamente también, Padre amado. Que quites toda mezquindad, Señor, de los hogares también, Padre amado. Que todas aguas que quieren apagar el amor, Señor, sean quitadas ahora en esta hora, Padre. Te damos las gracias por el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, que se mantenga encendido en nuestros corazones y también en cada uno de nuestros hogares. Te damos las gracias, Señor, en tu nombre. Amén.